Vamos a recibir al analista político Santiago Giorgetta, que lo tenemos en comunicación. Santiago, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿qué quedó de la elección del domingo de la provincia de Buenos Aires? Bueno, parece un triunfo que al peronismo le da una vitalidad que antes no tenía, donde queda en claro que la estrategia del gobernador de desdoblar la elección y apalancarse desde el territorio fue muy efectiva. O sea, la decisión política de realizar esta forma de elección parece que lo deja muy bien parado estratégicamente o políticamente. Pensemos que Kicillof, de las últimas 5 elecciones, ganó 4 y empató 1. Si querés, la del 2021 es como un empate. Sí. Entonces, en ese sentido, para el peronismo fue un revitalizador de la fe, la confianza, la esperanza que el pueblo bonaerense tenía sobre esa dirigencia política. Claro. Y me parece que son muy malas noticias para el gobierno nacional, obviamente, que no previó, casi trató de desatenderse de la elección de septiembre. Cuando la vio cerca, si querés, como el Titanic, cuando vieron cerca el iceberg, no alcanzó el margen de maniobra para esquivarlo. Y bueno, el golpe es muy duro. Fíjate que hace una semana que no puede reaccionar el gobierno y que piensa seguir con la misma estrategia. Y como decía Javier Milei en la campaña del 2023, no se pueden esperar resultados diferentes con lo mismo de siempre. Claro. Me parece que ahí tiene un gran problema La Libertad Avanza. Y no lo sabe el gobierno porque sabe claramente que hay una buena parte del electorado que no está de acuerdo con estas políticas. O sea, algo distinto tendría que hacer. Y a pesar de eso insiste, ¿no? Esto es casi como va directo a la pared a chocarse, ¿no? Sí, no sé si recordás una frase de Mauricio Macri que decía, bueno, apostar por La Libertad Avanza es como ir en un auto a 100 kilómetros por hora contra una pared, te podés salvar o no, y si no te tirás. Claro. Creo que Mauricio Macri eligió tirarse. El problema es que en el medio la sociedad no puede, ¿viste? Claro. Entonces no hay, yo no veo que pueda generar, por lo menos hoy sin apurar, sin anticiparse a nada, pero mirándolo como el gobierno está reaccionando a esta derrota, a diferencia, si querés, de Mauricio Macri en 2019, donde sufrió una derrota similar. En el sentido de se preveía un empate técnico por la gran mayoría de las consultoras. Después vino una derrota muy dura. Fue una semana donde el presidente, la frase de Pichetto, no estuvo en control. Y después reacomodó su campaña electoral en base a salir a, creo que la campaña era 30 días, 30 ciudades. O sea, volver a la gente, que es donde Milei se distanció totalmente. Claro. Pensando en cómo fue el cierre de campaña del 23, rodeado de gente, con caravanas. Y hoy el inicio de la campaña fue el acto en Villa Celina, donde solo con 14 dirigentes se presentó, y después cada vez que quiso salir al territorio le fue muy mal, tanto en Loma de Zamora como Moreno, donde su propia base electoral no lo acompañó. Entonces, pensando en lo que viene de cara al 26 de octubre, y pensando sobre todo cómo el peronismo está pensando esa elección, y sobre todo el gobernador está pensando la estrategia para el 26 de revalidar el triunfo. Bueno, no puede pensarse el gobierno ganador a nivel nacional si no es ganador a nivel provincia de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, podría llegar a tener un golpe aún más duro, porque no es un dato para tener en cuenta, no para generar ningún tipo de alarma, pero el único gobierno no peronista desde la vuelta a la democracia hasta hoy que perdió una elección de medio término fue el de Fernando de la Rúa. Recién hablabas de pensar. ¿Quién está pensando hoy en el gobierno nacional? El Fondo Monetario Internacional, queda claro, el único aliado de Javier Milei. El único. O sea, claramente el Fondo Monetario es hoy el que está manejando el país. Seguramente, sí, por eso uno no entiende por qué el gobierno avanza en cuestiones tan insignificantes en materia presupuestaria como es la financiación del Garrahan, claro. Como es el tema de querer seguir, ya no pudo con el veto, pero quiere judicializar ahora el tema de los recursos para las personas con discapacidad, que representan números ínfimos para el PBI. Entonces, en ese sentido, claramente hay alguien que le está diciendo, más allá de todo, si querés nuestro apoyo, tenés que seguir con esto, porque si no es imposible entender, porque claramente la sociedad, no solo en la provincia de Buenos Aires, porque en todos los procesos electorales de este año, salvo Capital Federal, donde
se declaró victorioso, pero con solo el 30% de los votos, el resto le fue muy mal. Entonces hay una gran cantidad de argentinos y argentinas que están rechazando este modelo, que vino a proponer una motosierra a la casta, si querés, una motosierra a la política, y la mayoría entendió que la motosierra pasó por la mesa de su casa. Claro. Entonces, en ese contexto, revalidar al gobierno en octubre me parece que va a ser muy difícil, y que estos días que le quedan veremos cómo lo llevan. No están siendo buenos, la verdad. No le están escribiendo el diario de Irigoyen a Milei, ¿no? Porque cuando uno le escucha a Milei decir que sacó 12 millones de personas de la pobreza, y lo dice, da la impresión hasta con convicción, parece que estuviera viviendo en otro mundo, ¿no? El presidente está totalmente disociado de la realidad. Digo, este es un gobierno que, lo dice él, yo no me ocupo de lo micro, me ocupo de la macro, que no sabe lo que le cuesta a una familia argentina ir al almacén, ir al supermercado, a la panadería, a la carnicería, a la verdulería. No sabe cuánto sale un kilo de nada, no sabe cuánto sale un kilo de carne, no sabe cuánto sale un kilo de fruta, de verdura, un kilo de pan, no sabe cuánto cobra un jubilado. Entonces, con esa dinámica ahí es muy difícil que pueda revertir en este si querés vendaval de malas noticias y problemas en el cual entró, porque lo va a acompañar un sector de la sociedad, sí, que es estrictamente con un sesgo ideológico muy fuerte, antiperonista, de niveles socioeconómicos medios altos, y si querés de edades mayores. Ya perdió todo lo que había cosechado, lo perdió esa impronta popular, esa impronta juvenil, ya no la tiene más, ya la perdió. Entonces, en ese sentido, por eso digo, el gobierno, su aliado que hoy tiene y el que lo está sosteniendo de manera contundente, es el Fondo Monetario Internacional, no la sociedad argentina. Cuando el problema es que el Fondo Monetario Internacional no vota en octubre, no vota. Entonces, bueno, cuando tenga un problema grave en las urnas, y cuando la composición del Congreso pueda pegar un giro similar al que pegó la legislatura bonaerense, y bueno, veremos de qué va a tratar el asunto. Esperemos que el gobierno recapacite y entienda, sobre todo en materia económica. Sturzenegger, Luis Caputo, son personas que ya participaron de procesos políticos, sociales y económicos que terminaron muy mal para las grandes mayorías argentinas, y que bueno, seguimos pagando esos costos. Esperemos que de alguna vez por todas o recapaciten o los hagan recapacitar. Claro. Que el tema es quién, ¿no? Hace recapacitar a quienes gobiernan. Y primero las urnas y después la justicia. Claro. Sí. Los límites que necesitan para poder repensar lo que están haciendo hoy en la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta este panorama, el 26 de octubre va a ser una derrota para Libertad Avanza. Es que lo llamativo sería que triunfe la Libertad Avanza. Lo llamativo sería que triunfe la Libertad Avanza. Hoy en Córdoba tiene más chance de salir tercero que salir primero. En Santa Fe tiene más chance de salir tercero que salir primero. En Provincia de Buenos Aires tiene más chance de salir segundo. Lo que hay que ver es a qué distancia sale segundo en el primer padrón electoral a nivel nacional. O sea, con estos tres lugares donde nombré, si no gana en alguno de los tres, es imposible que se compute victorioso el 26 de octubre. Y después el norte seguramente le dé la espalda, a contrario de lo que pasó en el 2023, el norte argentino la están pasando muy mal, similar a como se sufre en el conurbano bonaerense. Veremos, creo que la novedad va a ser cuáles son los distritos, las provincias que respalden a este gobierno, y en qué sentido. Yo creo que ahí el gobierno entró en una espiral descendente de mucho vértigo, peligroso, y que se hace de oídos sordos. Bueno, lamentablemente la metáfora de Mauricio Macri terminará cumpliéndose. Claro, sí, además no se entiende, porque es una gran contradicción el gobierno, ¿no? Veta los ATN, quiere convocar a los gobernadores, y obviamente es algo ilógico, ¿no? Que los gobernadores terminen respaldando nuevamente a Milei cuando no hay una mano a esas provincias, ¿no? No, y sobre todo generando una reunión con los gobernadores, con solo 3 gobernadores, claro, mostrando síntomas de debilidad constantemente, sin que pareciera que nadie cuidara la figura presidencial. Y cuando la figura presidencial entra en decadencia, es peligroso, y sobre todo es peligroso para la democracia. Nosotros veníamos viendo cómo Javier Milei, sobre todo para los bonaerenses, que nos veníamos trabajando muy fuerte, había pasado de ser un genio a un payaso.
Y la verdad que la última vez que tuvimos un presidente que tuvo esa característica no terminó bien. Y esperemos que por el bien de todos los argentinos, porque no terminó bien, y no terminó bien no solo para el presidente, sino que terminó bien para la mayoría de los argentinos. Entonces esperemos que se pueda revertir esa situación, esperemos que haya mucha responsabilidad política, tanto, o sea, en gran parte, gran responsabilidad por parte del oficialismo nacional, pero también gran responsabilidad de parte de la dirigencia. Ya hay dirigentes anochados que están pidiendo cosas que la sociedad no pide, porque la verdad que la sociedad no pide que el gobierno termine de un día para el otro. Lo que pide es que mejoren sus condiciones sociales, mejoren sus condiciones económicas, poder llegar a fin de mes, y si esto termina abruptamente, sabemos que eso va a empeorar, no va a mejorar. O sea, el gobierno tiene que cambiar. Si no cambia, no tiene mucho tiempo de vida. No sé si no tiene mucho tiempo de vida, porque también, digo, el Fondo Monetario, si bien no vota, tiene una capacidad de generar deuda al país impresionante. O sea, no le importa nada. Es como prestarle a un tío que tiene problemas de consumo y prestarle y pretender que algún día te la devuelva. Es imposible. Entonces, en ese sentido, es un ariete, si querés, de asfixia económica constante por parte de ese organismo, y el alineamiento con Donald Trump también es importantísimo. No hay que desatender eso, sobre todo en este contexto donde tenemos a la cuarta fuerza del Atlántico en agua del Caribe. Me parece que no hay que desatenderlo. Claro. Pero siempre, y esto le pasó a Alberto Fernández, cada vez que estaba muy débil a nivel local, buscaba algún tipo de respaldo a nivel internacional, y hay urnas, y las urnas se expresan, y si el 26 de octubre le da muy mal al gobierno, el gobierno podrá seguir gobernando por decreto, pero su suerte para el 2027 estará completamente echada. Santiago, gracias por la comunicación, un abrazo grande. Un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana. Hasta Igualmente.